A continuación, mujeres que conquistan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa Mujeres que Conquistan, sabiendo que seguimos estrenando un año y muy contentas de saber que el Señor ha dado su voz para este año, su bendición, que el favor de Dios está sobre cada uno de los meses de este bendito año 2015. Así que quiero saludar a las naciones, quiero bendecir a las naciones, a este país precioso, Guatemala, que el Señor tiene para nosotros una promesa en este año, el año de la misericordia. Nosotros acá en Dimensión 7 hemos recibido y hemos creído que el año de la misericordia se activó sobre nosotros y lo único que esperamos este año es que nos persiga el bien y la misericordia todos los días de este bendito año. Por eso yo quiero hoy compartir contigo con la alegría que el Señor nos ha dado acá, que como mujeres que conquistan, sabiendo que ahora ya no solo mujeres que conquistan, sino también familias que conquistan, el Señor está dándonos muchos retos, muchos desafíos para este año. Una de las unciones de este año que vamos a estar compartiendo en uno de nuestros programas que se llama Actitud Positiva, quiero que tú estés pendiente de este programa tan lindo, porque una de las unciones se llama una conquista sobrenatural. Y eso va de la mano con el nombre de este programa, porque este nombre el Señor lo dio hace más de 10 años. Y por eso estoy muy contenta sabiendo que vuelve el Señor a activar el espíritu de conquista. Un espíritu de conquista es un espíritu que está alerta, que está feliz, que está en fiesta, que aunque las cosas no le estén funcionando bien, es un espíritu que siempre va a llevar buenas noticias. Un conquistador es una persona que siempre está sabiendo que hay algo más, que hay retos, que no se queda sentado ni pasivo. Y ese es el espíritu que yo te quiero trasladar. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que nos va a sostener en este bendito año. Así que ahí donde estás, yo quiero que tú recibas una bendición. Si empezaste este año con malas noticias, hoy el Señor te trae buenas noticias en este programa. Es una unción que caracteriza la primer proclama que Dios dio hace más de 2000 años. En el libro de Isaías 61. Por eso quisiera que me acompañes y bienvenido una vez más para que juntos vayamos a lo que Dios nos diga en este programa. Dios nos va a llevar de la mano con muchas buenas noticias y más adelante tú vas a decir, pero ¿por qué buenas noticias? Si las buenas noticias nos están diciendo de llanto, de aflicción, de angustia, pero vamos a entender muy bien que todo eso tiene que ver con las buenas noticias. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, viene un entonces en este año, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños, e hijos extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones, y en su gloria os jactaréis. En vez de vuestra vergüenza, tendréis doble porción, y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho,
odio el latrocinio en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar el sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Esas son las buenas noticias que el Señor va a dar para nosotros aquí en este programa Mujeres que Conquistan. Viernes a viernes estaremos compartiendo una de las unciones, recogiendo una de las espigas que el Señor nos va a dar acá. Y sabes que algo muy precioso para este programa es que el Señor trae mucha gente nueva. El Señor trae acá a este programa personas que las mujeres necesitamos escuchar. La base va a ser Isaías 61, sobre todo este año de la misericordia. Pero nosotros necesitamos como mujeres consejos. Necesitamos también escuchar de nuestros cuidados personales como mujer. Necesitamos también conocer qué es lo que la Biblia dice de nosotras. Necesitamos también saber cómo hacer con consejos para nuestros hijos, para nuestra salud, aún de la psicología. Necesitamos saber muchas cosas que tenemos como mujeres y decimos, ¿por qué será que me estoy comportando de esta manera? ¿Por qué será que ciertas circunstancias en mi vida se están tornando de tal manera y no logro recibir el año 2015 como debiera recibirlo? Entonces, para eso hay una buena noticia, que el Señor nos está dando un renuevo aún en este programa. Y el Señor nos llenó de una frescura. El Señor, terminando el 2014, nos hablaba de una revista para la mujer. Y eso a mí me agrada mucho y yo lo aplaudo, porque una revista para la mujer es algo increíble. Yo soy muy amante de leer, de ver revistas. Yo creo que no hay ninguna mujer que le dejen una revista de colores a la mano, con una imagen de una mujer a la moda, o de unos niños, o de recetas de cocina, y que rápido la agarremos y empezamos a ver. Eso entonces es lo que el Señor nos trae. ¿Qué tal? Una revista virtual, una revista para ti, mujer que conquista, que ahora yo me atrevería a ensanchar el nombre y ponerle Familias que Conquistan. ¿Por qué? Porque el espíritu de conquista es el espíritu que nos lleva a tomar y apropiarnos de lo que Dios ya nos dijo desde la preexistencia. Y eso incluye todo lo que vas a ver en esta revista. No va a ser solo apto para mujeres, aunque hay mucho de lo que la mujer quiere en esta revista. Nosotras como mujeres necesitamos hasta saber consejos de nuestras mascotas. ¿Qué hacer con mi mascota cuando se enferma? ¿A dónde llamar? ¿Qué pasos dar cuando mi perrita está dando a luz? ¿O que mi gata le pica la pata? O qué sé yo, muchas cosas que nosotras como mujeres, para que cuando tú veas esta revista virtual, tú estés llena del conocimiento de todo lo que quieras saber. Y lo que no lo digamos acá. Tú nos puedes escribir, tú nos puedes decir, pastora, quisiera que me platicaran, por favor, que necesito consejos para mis uñas, porque no sé qué hacer con mis uñas. Y entonces nosotros vamos a saber que tú también como mujer eres tan completa y tan integral, que amas la Biblia, pero también te gusta tener tus uñas muy bien limpias, duras, muy bien presentables, saber de moda, saber de medicina, saber de recetas de cocina. Así que bienvenida a tu revista virtual, Familias que Conquistan, porque Mujeres que Conquistan es la base, sí, pero una mujer que conquistó una familia. Una mujer que conquistó es un vientre y es una matriz que se abre para darle paso a todo lo demás que viene, que son hijos que conquistan, esposos que conquistan, aún abuelitos que conquistan. Yo quiero que tú, por favor, me escribas al Facebook,
Ahí en mi Facebook tú me puedes encontrar como Rosángel Barrios y tú me puedes dejar ahí. Rosángel, necesito por favor que me digas, que necesito saber porque mi abuelita está teniendo actitudes como que tuviera Alzheimer y no sé si realmente es eso. Entonces yo quiero que tú me escribas a ese Facebook, un Facebook que también va a ser de Mujeres que Conquistan. Es un Facebook donde tú puedes entrar y la clave es MQC, que es Mujeres que Conquistan. Y vas a saber ahí, porque van a haber consejeros, yo acá te voy a presentar psicólogas, otras pastoras, otras mujeres y varones, como tú y como yo, que necesitamos conocer y conquistar en la vida lo que hay que conquistar. Desde un plato de frijoles bien hecho, hasta saber cómo llevar a mis niños y cómo llevarles por ejemplo, una nutritiva refacción al colegio. ¿Qué ponerles en la refacción, en las loncheras? Que no sea aburrido todos los días. Eso y más vas a encontrar en esta revista, que hoy le estoy dando proféticamente la bienvenida. Yo estoy abriendo esa revista y yo sé que esa revista desde ya la declaro por misericordia como un éxito para el Señor acá en Guatemala y para muchas naciones. Me gustaría invitarte que tú entres y que tú mires qué es lo que hacemos en movimiento todos los días. Entra a nuestra página www.dimension7.tv y vas a enterarte de todo esto, qué tanto hacemos todo el día. Y necesitamos nosotros saber de ti, porque queremos saber qué es lo que tú necesitas. La revista está hecha para ti. Estás viendo Mujeres que Conquistan. Hola, mi nombre es Georgina Palacios y soy chef instructora y gerente general de Certec Pro. Hoy vamos a preparar un delicioso dip de garbanzos con alcachofas. El puré de garbanzos se conoce con el nombre de hummus. Dip de hummus. Ingredientes: una lata de garbanzos, una lata de alcachofas, ajo picado al gusto, cebolla picada al gusto, sal y pimienta, unas gotas de limón. Preparación del hummus. Introduzca los garbanzos en su licuadora. Hágala funcionar hasta que se haya hecho un puré. Agregue las alcachofas partidas y el resto de los ingredientes. Vuelva a licuar hasta que quede en la consistencia deseada. Para disfrutar de nuestro delicioso dip de hummus con alcachofas, podemos utilizar el pan pita, que tiene el mismo origen arábigo de nuestra preparación. Asimismo, puede utilizar cualquier otro pan tostado, palitos de pan
y también, ¿por qué no probar con palitos de zanahoria o de apio? Estás viendo Mujeres que Conquistan. Hay muchas buenas noticias este año 2015 y yo estoy muy contenta porque esas buenas noticias se llaman bien y se llaman misericordia. Y vamos a compartir cómo en la palabra, parte de las buenas noticias, yo sé que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, son buenas noticias para nosotros, pero algo que a mí me impactó y que yo lo compartía con un equipo de trabajo que está conmigo, es lo que yo quiero compartir contigo hoy. Y es acerca de alguien tan especial en la Biblia, tan soñador, tan lleno de un destino profético que nosotras lo hemos puesto de ejemplo, lo hemos puesto desde niñas de ejemplo en nuestros dramas, nuestras obras, y quiero hablarte de José. José es alguien que nos trae hoy buenas noticias. Su vida es una vida que pareciera ser que es una vida que le tocó solo sufrimiento, angustia, soledad, traición, engaño, como muchos de nosotros. Pero cuando nosotros vemos debajo de las letras y vemos la intención de todo lo que José vivió, nosotros vemos ahí que siempre van a haber buenas noticias, aún para los que hemos sido afligidos, como lo leía yo anteriormente en Isaías 61, que hay buenas nuevas para los afligidos. Y José fue un joven, porque empezó más o menos de 17 años. Aquí en la Biblia nos empiezan a contar cómo José fue traicionado por sus propios hermanos. José no tenía la culpa de haber nacido tan lleno de la gracia de Dios que su papá le hizo una túnica especial de colores. No se la había hecho a ninguno de los hermanos, pero se la hizo a José. Era el hijo de su amada. Y cuando él se la ponía, porque José en su inocencia nació para ser exitoso, él despertaba la envidia de sus hermanos. Y podemos ver que dentro de las buenas noticias que tenemos es todo lo que nosotros sabemos que le pasó a José, que lo vendieron, que fueron a dar una mala noticia de él. La mala noticia fue, murió. Y aquí está la túnica llena de sangre, porque ya no está vivo tu hijo, ya no tienes a quien consentir. Y esa fue una mala noticia que hubo. Entonces, sobre los que han habido malas noticias, sobre mí han habido malas noticias. De repente un día dijeron, ya no está viva, murió. Y aquí está su túnica de colores manchada. Pero no contaban con el plan que tenía el Señor bajo la manga. Ahí bajo su túnica grande siempre tiene una carta escondida para los José de este tiempo. Lo que yo quiero aquí enfocarme es en la bendición, no solo de haber sido traicionado, ni engañado, ni vendido, porque en el momento no lo vemos como bendición, sino la bendición del proceso que José tuvo que pasar para sanar todo el daño que le hicieron. Si a ti te han hecho daño, hoy yo sé que Dios te va a hablar, porque José necesitó un proceso para sanar. Porque así como José tuvo un proceso para que lo dañaran, a José no lo dañaron de un día para otro, porque la intención de venderlo y matarlo no nació de un día para otro. A José lo iban odiando y aborreciendo poco a poco. Cada día sus hermanos lo aborrecían un poquito más, le miraban la túnica y hacían burlas. Oían que José contaba un sueño y se burlaban. Todos los días fue un proceso de agregar y agregar y agregar envidia y celos hacia la vida de José. Cuando los hermanos decidieron venderlo, fue porque había demasiado ya dentro de su corazón. Entonces lo vendieron. Y todos sabemos que José llegó a Egipto y ahí Dios lo prosperó. Y José llegó hasta lo máximo de su éxito, porque él era el segundo de Faraón. Tenía a cargo todo administrador general y José fue el que le levantó la economía a Egipto. Pero cuando estaba en su momento más exitoso,
el Señor que es el Altísimo, que Él está viéndolo todo. Allá arriba no hay tiempo y en Él no hay sombra de variación. Entonces Él ha visto las traiciones que te han hecho. Él ha visto las veces que te han vendido tu propia familia, los de tu sangre. Él ha visto cómo te han traicionado. Y entonces el Altísimo marca un tiempo para que empecemos a sanar. Y a José le preparó de primero, como un colchoncito, le preparó el éxito. Le preparó que no estuviera José en una mala posición ni económica, ni emocional, ni mental, sino que le preparó todo. José le rendían pleitesía. José tenía incluso costumbres de Faraón, porque ahí dijo, bueno, aquí voy a morir, aquí me tocó vivir. Y si a alguien le tocaba el tema de familia, José no hablaba de la familia, porque José había sido tan dañado por su familia que él había cerrado en su corazón, en una gaveta en su alma, y le echó doble llave el tema familia, hermanos. Extrañaba a su papá, pero José ya lo daba por muerto. Y José eso lo llevaba dentro de él. Podía tener todo el éxito secular, pero dentro de él llevaba un desierto y llevaba una cárcel. José salió de la cárcel física, pero llevó su cárcel interior al lugar donde él tenía éxito y nadie le notaba su cárcel. Nadie notaba que ya venía el día favorable de él y que le venía su Isaías 61, como a muchos les va a venir este año. Buenas noticias, te viene tu proceso de sanidad, te viene tu proceso de perdonar, porque a José le empezó su proceso de perdonar poco a poco. El Señor no se lo dijo de un solo, no le obligó a perdonar el primer día, sino que lo llevó de poco en poco, porque así fue como lo golpearon cada día un poco más. Ahora quiero ver algo que a mí me impactó, que José sanó llorando. Las lágrimas son tan bendecidas, las lágrimas son tan llenas de sanidad, pero hay momentos en los que ha sido tan duro lo que nos han hecho que no sabemos cómo llorar. ¿Y cómo me puede estar hablando, pastora, de buenas noticias si me está diciendo que tenemos que llorar? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que dentro de las lágrimas hay un poder. Hay un secreto dentro de las aguas que salen de adentro. Y eso nos sana el alma, nos la va limpiando y nos va ablandando la tierra que se ha endurecido por tanto golpe, por tanta traición, por tanta mentira, por tanto engaño. José estaba demasiado duro con el tema familia. José estaba muy hábil con el tema administración, pero con el tema familia no quería saber nada de su pasado. Entonces el Señor le prepara su proceso para llorar, porque el Señor sabía que le venía a José su momento de reunirse con él, su momento de morir, de partir de esta tierra. Pero antes de morir, nosotros tenemos que pagar hasta el último cuadrante. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos que irnos de la tierra, perdonando a todos los que nos hicieron daño. No nos podemos ir sin perdonar. No podemos salir de la tierra si no perdonamos. Y José no lo tenía en cuenta. Pero me llama la atención cómo el Señor le tenía preparados 8 llantos que lo iban a preparar para irse de regreso a la casa del Padre. El primer llanto, yo quisiera que lo viéramos en el libro de Génesis. Génesis 42, 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Qué pasó aquí? El primer llanto de José, José no se lo esperaba. El Señor le tenía esta coartada. No sabía, él decía, ya tengo el éxito, tengo mi destino, tengo mi futuro va a ser aquí, mi familia es el faraón. De repente el Señor le permite que de frente le vengan todos los hermanos, los que le hicieron daño.
los que procuraban matarlo, los que lo odiaban por ser un soñador. Y los tuvo de frente, y José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. José estaba tan cambiado que no lo reconocieron. Incluso dice que había un intérprete entre ellos. Eso habla que José ya no hablaba el mismo idioma de los hermanos. Había dejado tan atrás su pasado de familia que ya no hablaban el mismo idioma, pero lo entendía y había un intérprete. Como ya no lo acostumbraba a hablar, a José se le fue olvidando el idioma. Entonces, necesitaba interpretar, que alguien le interpretara lo que hablaban. Y aquí lo que a José le chocó y fue como un golpe o un choque frontal a su corazón y a su recuerdo, fue haber visto a todos los hermanos y haberlos oído hablar. Porque dice que el intérprete estaba para interpretarle, pero cuando él escuchó lo que hablaban, los vio unidos, los vio diferentes, los vio amándose. Porque me imagino que después que vendieron a José, yo sí creo en mi corazón que todos sus hermanos, ya a solas, se arrepintieron de haber hecho eso. No sabemos, si nosotros nos echamos la pensadita, podemos ver que lo fueron a buscar tal vez, y fueron a decir, bueno, ¿para dónde irían aquellos que lo llevaban? Irían camino a Egipto, en Egipto había hambre, quizás lo fueron a buscar un par de veces y dieron que José ya no vivía, pero ellos en su corazón llevaban todavía la aflicción de haberle hecho eso a su hermano. Entonces esta aflicción de ya no tener al hermano, los unió y se amaban tanto. Y cuando estaba Benjamín, con Benjamín ya no fueron tan malos como con José. Y eso que Benjamín llegó a ser la mano derecha de Jacob, porque así significa su nombre, hijo de la diestra o hijo de la mano derecha. Y los demás ya no tenían celos ni envidia, porque les quedó una lección de haberle hecho tanto daño a José. Cuando ellos tuvieron a Benjamín, lo cuidaron, lo sobreprotegieron, era el pequeño, sabían que era el consentido de Jacob, sabían que él era su mano derecha, pero ya no decían nada. José los vio en esta actitud y a José le chocó y no supo cómo reaccionar. Tenía un cóctel de emociones por dentro. Tenía enojo, tenía tristeza, no sabía cómo reaccionar de frente contra sus enemigos. Yo quiero decirte algo de parte de Dios en este momento. El Señor nos hablaba en Génesis 15 y lo estuve compartiendo en mi programa de actitud positiva. A Abraham en Génesis 15 lo ponen a hacer un holocausto y le piden ofrenda y le piden que partiera los animalitos a la mitad y que los ponga de frente, mitades con mitades, y que empezara él a ahuyentar las aves de rapiña. Eso significa también que este año nos van a poner de frente, partidos a la mitad, mitad con mitad, a los que no quisiéramos volver a ver, a las personas que nos vendieron. Piensa hoy si alguien te vendió, piensa si te hicieron daño, si te querían matar, porque la idea de los hermanos para José no era venderlo, sino era matarlo, era desaparecerlo y destruirlo. Piensa quiénes te han querido destruir, pues a ellos los vas a tener de frente este año, así como José tuvo aquí de frente. Y cuando José los vio, se apartó de ellos. Su reacción fue alejarse de los que le hicieron daño, pero se apartó a llorar. Se apartó a llorar, se limpió las lágrimas y volvió a ellos, pero volvió molesto, volvió enojado, él tenía ira guardada. Y su reacción fue tomar a uno de ellos que se llamaba Simeón y lo encarceló a la vista de todos ellos. Eso significa que José tenía una violencia dentro de él y esa es causada por falta de perdón. Pero él no sabía que ahorita él había entrado en un proceso de sanidad, porque ya estamos hablando del capítulo 42, pero en su capítulo 50 él se muere. José se muere y se reúne con sus padres y se va muy bien y él fallece. Pero como Dios conoce el tiempo en el que tú y yo vamos a partir de este mundo, de esta tierra, José empezó a ser preparado para sanar, porque si José hubiera muerto y no los había perdonado, José no se hubiera podido ir en paz. Entonces, el Señor en su misericordia le preparó a José un corazón recto, porque lo tenía demasiado lleno de dolor, justificado dolor, porque él sin hacer nada lo odiaban.
Entonces el proceso empieza que el primer llanto todavía fue con violencia, fue enojado, fue con una reacción de ira, porque encarceló a uno de sus hermanos. Pero José, ya en el proceso, siguió con su segundo llanto. Y vemos que el segundo llanto, lo vemos aquí voy a ver acá. El segundo llanto es en Génesis 43, versículo 30. Y dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Aquí ya estaba más suavecito, porque las lágrimas nos suavizan el corazón duro. Y José se conmovió porque aquí lo había conmovido la unidad de sus hermanos, el amor que se tenían, los vio arrepentidos, vio que se cuidaban y que daban la vida uno por el otro. Cuando él pidió que le trajeran a Benjamín, vio que todos decían, déjame a mí, pero no lo toques a él. Es el consentido de mi papá. Pero ya no les vio la actitud de antes, de ponerse a la defensiva o con envidia. Los vio con amor y vio cómo se portaron como hermanos mayores de Benjamín y lo conmovió tanto que dice que se apresuró a buscar dónde llorar y ya tenía una recámara. Y esa recámara no es física literalmente, es una recámara dimensional, donde cuando nosotros vamos por nuestro segundo llanto en la vida, vamos a tener que apresurarnos a buscar esa recámara porque van a haber momentos que hay tanta bondad entre la gente que nos hizo daño que necesitamos correr a llorar. Porque necesitamos como sacar algo, como cuando alguien escupe algo que no lo puede guardar. Cuando se ha visto que alguien devuelve la comida, por ejemplo, no lo puede contener. Aunque se tape la boca, tiene que sacarlo. Así es el llanto del alma cuando estamos en el proceso de sanidad. Lo lindo es que podamos tener una recámara para ir, llorar, lavarnos el rostro y salir, pero ya no salió violento. Cuando él salió ya no encarceló a nadie, sino que les dio pan. Entonces José empezó a sanar, pero el segundo llanto todavía iba él más o menos. En el capítulo 45:1 vemos el tercer llanto de José. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. No lo dijo en quedito. José tenía su alma que ya le estallaba. Era una necesidad de clamar y de gritar. Y un clamor es un grito que viene desde el vientre, desde las entrañas. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, dice la Biblia. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. En este tercer llanto ya José estaba deshecho. Ya no tenía dureza en su corazón, ya no tenía ira, ya no tenía violencia, pero todavía tenía recuerdos. Todavía tenía como unas secuelas que necesitaba sacar, porque los llantos nos limpian, los llantos nos sacan hasta lo que hay pegado en las paredes del corazón. José sacó su tercer llanto y lo sacó a gritos. No se escondió como el primero, no buscó una recámara como el segundo. Cuando ya vamos por nuestro tercer llanto en la vida, ya nuestras recámaras ya no nos sirven. Las recámaras son para escondernos de nuestras emociones, cuando escondemos que queremos llorar. Pero ya en el tercer llanto nos valen las recámaras, ya nos vale, ya no nos lavamos ni el rostro, no escondemos que estamos llorando, porque el alma sale al flote y a la superficie y necesitamos sacarlo. Sus hermanos se han de ver asustado de ver cómo gritaba el segundo de Faraón. Y dice la Biblia que lo escuchó toda la casa de Faraón. Y eso es lo que viene este año. Tú que me estás viendo donde quiera que estés, te vienen llantos para buenas noticias. Pareciera ser como contradictorio lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo me está diciendo que es un año de buenas noticias y me toca llorar? Esa es la buena noticia, que no podías llorar por el dolor que tenías. Estabas tan duro que no sabías ni cómo llorar.
Uno llora por cositas pequeñas, pero cuando es demasiado fuerte, que alguien nos enseñe a llorar. No se puede. El cuarto llanto está en el mismo capítulo 45, pero en el versículo 14. Y dice, se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Cuando hablamos del cuello, hay algo ahí escondido, hay algo especial en el cuello. Porque el hijo pródigo también, el padre se echó sobre el cuello del hijo pródigo cuando lo vio de regreso. No le pidió cuentas, no le dijo por qué te fuiste, no le dijo ya Dios me había mostrado, no le dijo nada. Estaba agradecido porque regresaba y fue tanto el amor que se echó sobre su cuello. En el cuello hay mucho misterio, la figura del cuello. Y aquí vemos que ya José, de su hermano pequeño, de su hermano de sangre, el cuello los unió y dice que los dos lloraron sobre el cuello de cada uno. Eso ha de haber sido un cuadro impactante de perdón. Aunque entre Benjamín y José no hubo ningún roce, pero los separó la vida. Hay personas que la vida te separó y no hubo un porqué. No te hizo daño a la persona, ni tú le hiciste daño, pero los que estaban alrededor de ustedes los separaron las circunstancias. Pero este año yo te vengo a decir de parte de Dios que vas a encontrar tu Benjamín. Vas a encontrar aquel o aquella persona que no tuvo nada que ver, que no te hizo daño, simplemente te lo quitaron, te separaron y vas a llorar sobre su cuello y esa persona va a llorar sobre tu cuello. Y eso va a hablar de un volver a empezar y de misericordia. Sigamos con el quinto llanto. El quinto llanto está en el mismo capítulo, pero un versículo más abajo. Es el versículo 15 y me llama la atención, año 2015, año de misericordia, año de triple gracia, año de perdón. Y en el versículo 15 dice que José y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Aquí hay algo muy lindo que va a pasar. Dice, besó a todos sus hermanos. Besar a todos significa, te amo Rubén, ¡mua! Te amo Simeón, ¡mua! Te amo, todos, a todos los fue besando uno por uno. Judá, ¿qué pasó contigo? Te amo. Y entonces, después de besarlos, dice la Biblia que lloró sobre ellos. Eso es bien impactante. Imaginémonos el cuadro. Llorar sobre alguien significa estar como cobertura sobre ellos. O sea que lo que estos hermanos llegaron a hacer a la vida de José fue como sus hijitos. Después de que ellos fueron los que le hicieron pedazos la vida. Le destruyeron la vida. José se quedó sin vida. José tuvo que hacer vida en el mundo. José no tuvo el privilegio de hacer vida en una congregación, de servir, de limpiar los baños, de levantar las manos, de llegar temprano al altar. No, le quitaron la vida, ellos. Y ellos permitieron que José llegara hasta allá, pero era de Dios este asunto. Muchas injusticias que te han pasado y que tú volteas a ver a la gente que estuvo ahí. Me quitaste la vida, me quitaste esto, me destruiste. No, fueron ellos. Fue de parte de Dios. Y este año los vas a tener de frente, los vas a besar a cada uno. El beso habla de sanidad, el beso habla de pacto. O sea que José volvió a querer ser hermano de ellos. Cuando él los negó, cuando él dijo, yo no tengo hermanos, tener esos hermanos es como tener, mejor hubiera tenido sanguijuelas y no hermanos, qué sé yo qué dijo él. Porque en la cárcel José se ha de haber puesto a platicar, él le dio tiempo de sacar todo, pero José solo sacaba veneno, porque solo eso fue lo que le metieron sus hermanos. Pero ¿cómo Dios puede cambiar las cosas? En el versículo 15 de nuestra vida, porque José besó a cada uno, perdonó a cada uno, volvió a pactar y ha de haber hablado con los que lo metieron, con los de las ideas, y les dijo, quiero volver a ser su hermano. Y no fueron ni los hermanos, los culpables, digamos, los que hubieran tenido que venir y ponerse de alfombra para José, no. Fue el mayor,
Y el mayor es el que siempre le toca agachar la cara, agachar la cabeza y ponerse de alfombra ante los que le hicieron daño. Esta actitud de José me habla a mí, no solo de que ya había sanado, porque ya iba por el quinto llanto, ya llevaba la gracia de Dios encima, sino que José pudo besar a los que eran sus enemigos. Y con ese beso, él dejó de decir que eran sus enemigos. Este año tú vas a besar a los que pensabas que eran tus enemigos, a los que te quitaron tu vida, a los que te destruyeron la vida. Y sabes que eso no te hace a ti ninguna persona tonta. No, te hace tener un nivel superior que ni siquiera se puede entender. Eso es lo que nos va a tocar estudiar durante todos estos viernes, los llantos de José. Y lo voy a estar compartiendo acá con hermanas, con pastores invitados, con mujeres y hombres de Dios, que vamos a estar compartiendo qué pasó aquí. Nos faltan todavía 3 llantos, pero yo quiero decirte que no te pierdas ninguno de estos viernes, porque estos llantos no son solo para tocarlos por encima. Son llantos donde tenemos que meternos como un clavado en la palabra y profundizar, ir hasta más bajo y partir el pan y dárnoslo a nosotros mismos. Porque yo te estoy hablando de los llantos de José, pero yo soy una José que me considero vendida, ahí sí que vendida, por las personas que uno más amaba. Pero gloria a Dios, y el nivel superior que me llevó en un ascensor hasta ese nivel, al penthouse espiritual, se llama perdón. Y este año yo declaro que termino de sanar como José. No porque me vaya a morir, porque José terminó de sanar y se lo llevó el Señor, pero se lo llevó en un estado totalmente recto. Sino que yo lo que te quiero impartir en este estudio que vamos a tener acá viernes a viernes son los llantos de José. Y dirás, ¿qué tiene de buenas nuevas los llantos? Ya estoy cansada de llorar. Pues eso es lo bueno. Esas son las buenas nuevas, que hay que saber llorar. La Biblia menciona un valle, de tantos valles que hay. Y uno de los valles es el Valle de las Lágrimas. Ese Valle de las Lágrimas hay que pasarlo llorando. No hay que pasarlo alegando, no hay que pasarlo enojados, no hay que pasarlo juzgando a medio mundo, ni echándole la culpa a todos los demás porque me hicieron llorar. No, hay que pasarlo llorando, porque esas lágrimas que tú vas a sacar este año se toman en redomas especiales, ninguna cae al suelo, y suben delante del Señor, y las lágrimas gritan que el día de la venganza de Jehová descienda. Pero tal vez no a matar a tus enemigos, no, porque aquí el Señor pudo haber matado a los hermanos de José con justa razón, pero no, como Él es tan grande y tan lleno de misericordia, Él lo que hizo fue unir a todos y decir, ahí están, ve, las mitades partidas una frente a la otra, y se puso a observarlos el Señor. Y el que era superior a todos, que era José, besó a todos, lloró sobre ellos. Eso me impacta mucho, llorar sobre alguien. Y todavía después dice en este versículo 15, y habló con ellos. O sea que antes de perdonar no podemos hablar con alguien, porque lo que vamos a hacer es golpearlo, o golpearnos, o defendernos, pero no se va a poder hablar. Aquí se abrió el diálogo hasta que los besó, hasta que lloraron juntos. Nos va a tocar llorar juntos con los que ofendimos o con los que nos ofendieron. Pero la intención del programa de hoy es llevarte al perdón. Llevarte a que vamos a entrar a procesos de sanidad a través de lágrimas, a través de llanto. José lloró toda una vida y sufrió toda una vida. Yo creo que la vida de él fue un precio muy alto, pero también así, qué nivel de hombre al que llegó José. José terminó su vida con un buen jubileo, porque él termina en el capítulo 50 de la Biblia, y el 50 es jubileo. José se fue en un jubileo para el cielo, y eso es lo que yo anhelaría de tú que me estás viendo, que no nos muramos, que no nos vayamos de esta tierra sin perdonar a los que tenemos que perdonar. Entonces, yo lo que quisiera decirte hoy es, ¿qué pasaría
¿Qué pasaría si nosotros nos vamos de este mundo hoy o mañana y no hemos perdonado ni soltado a ese que cuando tú lo recuerdas se te remueven las entrañas, y no por perdonar, sino por odiar? Es porque lo quieres ahorcar, quieres desaparecerlo, es porque has pensado, ojalá se muera, no quiero que viva esa persona. Este es el año de la misericordia, y este es el año donde los 7, 8 llantos de José van a ser visibles. Entonces yo quiero dejarte hoy y colocarte sal para que te quede sed en tu espíritu y que no te pierdas los llantos de José. Acá, en este programa Mujeres que Conquistan, porque sabemos que una familia que conquista es una familia que sabe llorar junta y que sabe comer panes, las hierbas amargas o el pan sin levadura, pero lo comen juntos, celebran Pascua y se ciñen los lomos y lo comen en unidad. Eso es pasar lo malo juntos, pasar las malas noticias. Este año la buena noticia es que viene el perdón de Dios, el genuino. Y la persona más alta espiritualmente es la que tiene que perdonar, soltar, llorar y besar, porque el beso es sanidad. Entonces, yo declaro que dentro de todas las unciones de este año, el perdón de Dios nos abraza. El perdón de Dios nos va a poner enfrente a la persona que no queríamos volver a ver. Y no solo nos la va a poner enfrente, nos va a hacer que se conmuevan nuestras entrañas y no vamos a entender lo que está pasando. Pero el Señor es tan misericordioso que Él nos espera hasta que venga el grito y no aguantemos y soltemos a llorar en grito. Pero de primero hay recámaras, de primero en escondidas, todo eso es bueno y son buenas noticias. Así que todos los viernes acá, a través de www.dimension7.tv, quisiera algo. Me gustaría, si tú que viste este programa, si tienes algún comentario, alguna duda, alguna observación, alguna petición de oración, porque no puedes perdonar. Es que, pastora, mire, me cuesta oír su programa y cuando yo lo escuché me recordé de mis hermanos o de la persona que me hizo daño, o pastores que te han hecho daño. Pastores, a veces hacemos daño a las ovejas, a los líderes y no nos damos cuenta. A veces sí, es con hecho pensado, pero este año es el año del perdón. Yo quiero ministrar perdón y que aún terminando el programa quede ahí el espíritu de perdón para que no nos deje en paz. Así que escríbeme, yo quisiera conocer tu testimonio, quisiera conocer tu historia para que podamos orar, para que podamos interceder. Y si tú te quieres unir a este equipo, los días jueves estamos todos ayunando para que tengamos como un día completo de comunión con Dios. Todos los días tenemos comunión con Él, pero el jueves específico es un día para elevar oraciones al Señor. Así que si tú quieres, envíanos tu petición y con gusto estaremos cubriéndola en oración. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo viernes. Bendiciones. Estás viendo Mujeres que Conquistan.